niño? Sí, señor, un niño. Ay, no me mire así. ¿A poco usted no sabe lo que es un niño? Está usted borracha, señora. Ni soy señora ni estoy borracha. A menos que usted me haya invitado. A Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Respeto a la autoridad. Además, ¿cómo voy a pensar yo que fue un niño el criminal? ¿Y por qué no? ¿Ya se le olvidó usted que el niño artillero fue el que disparó el cañón? ¿No estamos leyendo en los periódicos todos los días tragedias de niños por padres descuidados que dejan las armas al alcance de sus madrecitas infantiles? Ay, Chihuahua. ¿No hace poco unos niños fusilaron a una criada con tiro de gracia y todo? Ya basta. No haga disertaciones vagas sobre un caso que no tiene caso. Además, ¿cómo voy a tomar en cuenta unas declaraciones de una persona que está en completo estado de embriaguez? Ya, es todo. Su declaración es nula. Oiga, y yo no soy mula, ¿eh? Más respeto para una dama, yo no le faltaba a usted respeto. Pues hoy quisimos empezar nuestro video con esta escena de la película de 1951. Ahí vienen los gorrones. Buenas noches. Mi nombre es Iván Rosas, el Ray Rosas. ¿Y sabe a qué niño se refería esta película? Como le digo de título, ahí vienen los gorrones de 1953. Pues nada más y nada menos que a Carlos y a Raúl Salinas de Gortari, que mataron a su trabajadora doméstica en 1951 con un rifle calibre 22. El que disparó y la mató fue Carlos Salinas de Gortari. Le dio un balazo en el pómulo izquierdo. Le llegó al cerebro de Manuela, así era el nombre de esta niña de tan solo 12 años de edad. Murió en el acto. Mientras Raúl Salinas de Gortari, que también había disparado previamente y no había atinado, aplaudía. Teniendo 5 años de edad, Raúl Salinas de Gortari y Carlos Salinas de Gortari, 4 años. Miren nomás que hermanitos. Y había por ahí un tercer niño, un mirón de 8 años. Gustavo Zapata. Todo esto ocurrió en la colonia Narvarte. Miren nada más, qué bonitos niños. Quien lo dijera que 37 años después, el asesino, confeso, porque dijo, yo la maté, estábamos jugando a la guerra y yo la maté, de un balazo en la cabeza. Pues ese niño fue presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Ya, ¿para qué preguntamos? Pues mira cómo nos fue, ¿verdad? Todo esto lo hicimos como un prólogo para todo lo que está ocurriendo. Ya ven, hoy es jueves. Y ayer encarcelaron preventivamente por 2 meses a Rosario Robles Berlanga, creo que es su apellido materno, ¿no? Pues caramba. Bien dicen, la justicia llega. Por lo menos 2 meses va a estar Chayito Robles, esta pinche vieja ratera y corrupta. Y que no quede esto como violencia de género, sino ella es la que violenta la dignidad
de las mujeres, ¿eh? Con representantes como esa, ¿para qué quieren amigas y enemigas? Solita, la trayectoria de esta persona habla por sí sola. Pero bueno, así está el mundo en este día, 14 de agosto del 2019. Caramba. Y hoy que empieza el día 15, caramba, pues a celebrar, ya cayó Collado, el abogado de los rateros, de los tranzas, de los hijos de la chingada. Ya cayó Rosario Robles. Lozoya, orden de aprehensión internacional. Su familia igual. Deschamps está en eso. Está en la cuerda floja el corrupto ex líder de los trabajadores petroleros. Y poco a poco se ve lo que parecía hasta hace unos meses imposible. Llegar con el mero mero de ese gabinete de la tranza, de la corrupción, de la estafa, de lo aberrante. El expresidente Enrique Peña Nieto. Y ojalá suceda, porque sería una noticia que dignificaría mucho, no a la cuarta transformación, a la justicia mexicana. Y qué bueno que nosotros ya no somos solamente maniquís para ver todo a distancia, sino que poco a poco el pueblo mexicano, la nación mexicana, se está involucrando más y más y más y más. Claro, no se nos olvida que también el actual presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un percance con su hermano, confundiéndolo con un ave. Y si es así, que exista la justicia también. Pero seamos honestos, por ser menores de edad, eso es letra muerta. Pero con Andrés Manuel López Obrador, ahí se paró su conducta sospechosa. En cambio, con Carlos Salinas de Gortari, con Raúl Salinas de Gortari y el fallecido Enrique Salinas de Gortari, pues mire qué lista. Nos falta la hermana, que también tiene cola que le pisen. Todos metidos en el narcotráfico, todos metidos en sectas de degenerados mentales, todos orquestando corrupción, porquería, desdibujando un país desde sus orígenes. ¿A usted le gusta eso? Fíjese nada más, hasta en película fue nota. Y hoy, siglo XXI, silencio. Silencio en los medios masivos de comunicación. En las televisoras, pues, nadie menciona eso. Una familia de psicópatas, una familia de rateros, narcotraficantes, degenerados. Vea al mentado Emiliano Salinas. Ahí anda huyendo a Cuba. Ahorita está en Cuba, Ahí escondiéndose de la justicia nada más y nada menos estadounidense.
por esa secta Nexium, que prostituía, que secuestraba para violaciones, en sí para aberraciones. Pues ahí el hijo del asesino de Manuela es uno de los protagonistas. Y de lo que no se habla de estas personas, ¿eh? Se habla esto, pero de lo que no se habla es aún más aberrante. Son personalidades fraudulentas. ¿Por qué digo esto? Pues porque son gays, bisexuales, y engañan a la gente haciéndoles creer que son heterosexuales. Para que vea que no nada más existe el fraude jurídico, ¿eh? Está el fraude ético, humano, olvidado a veces por el derecho. Y hasta por los derechos humanos, ¿eh? Tome nota. Porque hoy estamos viviendo un mundo con luces y con sombras, como debe de ser. Con personajes reales que se están desenmascarando día a día, con vicios y virtudes. Nos parece que son puros vicios, y pocos son aquellos que tienen múltiples virtudes. Qué paradoja, ¿verdad? ¿En qué mundo van a vivir estos niños que ahora están viendo como normal, como cotidiano, cosas que no son normales, que dentro del orden cósmico, dentro de un orden, no existen? ¡Es caos! Le voy a poner un ejemplo. Hoy, con la jefa de gobierno esta que tenemos, Claudia Sheinbaum, una persona que, obvio, no tiene las facultades para ser jefa de gobierno. Y eso no es para aplaudirle al presidente, pero el presidente insiste en poner a estos personajes siniestros, incompetentes, ineptos, en puestos donde en lugar de beneficiar, perjudican. ¿Qué dijo hace unos meses la jefa de gobierno? El tema a tratar era si las niñas podían liberarse de esa incómoda falsa moral, visión de que la niña con faldita, que pudieran usar un pantalón, porque los tiempos están bastante cabrones para los niños, ¿eh? Eso no nos lo dicen las autoridades. Pero allá afuera hay degenerados hijos de su putísima madre, que sus víctimas son los niños, las niñas. Así es que cuide a sus hijos, porque allá afuera hay personajes que hacen palidecer a los demonios. El tema de discusión era que las niñas pudieran usar pantalón, para que no tuvieran esas agresiones, para que no tuvieran esa molestia, pues. Y de repente la jefa de gobierno dice, y también los niños, si quieren venir en falda, que vengan. ¿Dónde se ha oído semejante aberración? Sé que algunos grupos dicen, hasta los espartanos utilizaban falda. Pues no, no era falda. Claro que no era falda. Los espartanos eran guerreros. ¿Cómo iban a utilizar falda? Y así está el mundo.
Hoy, usted va a ver, dentro de poco van a empezar a regresar los niños a sus clases. Y por ahí va a ser noticia uno que vaya en faldita y que después le hagan bullying y que a él no le guste y denuncie. Y mientras la jefa de gobierno ya dijo su pendejada, ya otra cosa. No todo hay que aplaudirle al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, no todo. No hay que ser, compañeros youtubers, porristas. No hay que ser matraqueros. Hay que comentar las cosas como son. Hay muchos aciertos, pero también hay muchas cosas que no van a lograr los objetivos. ¿Y saben por qué? Porque no se pueden lograr los objetivos cuando personajes siniestros están ocupando lugares dentro del gabinete que no deben. Porque eso sí, hoy tenemos un presidente que ha sido investigado por propios y extraños. Y no se le ha hallado absolutamente nada sospechoso. La propia CIA lo ha investigado. No ha encontrado nada sospechoso. Es decir, que es algo sospechoso. Que mienta sobre sus propiedades, que mienta sobre sus ingresos, que mienta sobre su fortuna. ¿No? Hasta el momento no. La Agencia Nacional de Seguridad, también de Estados Unidos, lo ha investigado. No ha encontrado absolutamente nada. El FBI lo ha investigado. Y otras 17 agencias que ni siquiera su nombre conocemos, del propio Estados Unidos, agencias de inteligencia. Británicos, franceses, rusos, chinos, todo el mundo lo ha investigado. Y nada, hasta el momento nada. Pero no así los que forman su gabinete. ¿A quiénes nos referimos? Pues al canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ese es un bribón, hombre, con muchas habilidades, con una gran formación en ciencias políticas, bilingüe, pero eso no le quita lo raterón, ¿eh? Acuérdese en qué problema estuvo metido cuando fue jefe de gobierno. ¿A poco no? Escándalos de corrupción acá, el más grande, la línea 12 del metro, que duró más de un año cerrada por actos de corrupción. ¿Y quién era el jefe de gobierno? Pues Marcelo. ¿Quién la hizo? Pues uno de ellos, del consorcio, así se llamó a esas compañías que desarrollaron y construyeron la línea 12. Estaba Carlos Slim. En ese entonces Marcelo y Carlos Slim eran amigos. Por eso hoy nadie les cree. Ni a uno ni a otro. Me refiero a Carlos Slim y a Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum. Hombre, ¿dónde se cayó el colegio? Este famoso, ¿cómo se llamaba? Repsamen. ¿En qué delegación? En Tlalpan. ¿Y quién era en ese entonces la delegada? Claudia Sheinbaum. No nos vengamos a dar golpes de pecho de que son muy honrados. Vean nada más qué gabinete. Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Válgame Dios. Bartlett. Uno que estuvo inmiscuido en el fraude hacia Cuauhtémoc Cárdenas.
para poner nada más y nada menos que al niño asesino de Manuela con un rifle 22 en 1951, Carlos Salinas de Gortari. Pues hoy ese personaje que está envuelto en la oscuridad total sobre el crimen del agente González Camarena, por lo que estuvo preso Caro Quintero, hombre, pues uno de los personajes que aparece repetidamente como parte de ese cártel, como parte de la corrupción, pues es el mismísimo Manuel Bartlett. Esta cuarta transformación tiene endiosada a Elena Poniatowska. A mí, Elena Poniatowska, y a muchos de mis compañeros de preparatoria, nos contó la verdadera historia del por qué ella vivió para contarlo. Nos dijo a nosotros, Isaac Ochoterena, la preparatoria: gracias a la marihuana, yo estoy viva, porque yo era parte del grupo de activistas que tenía que exponer, que tenía que estar en la bola y a dónde fueron los balazos. Y yo me quedé dormidita gracias a haberme fumado con una amiga un porrote de marihuana que nos hizo quedarnos dormidas. Miren, nada más, ahí está el orgullo de esta cuarta transformación, Elena Poniatowska. Uno se pregunta, bueno, ¿y quién más está con estos antecedentes? Y donde usted le revise, ahí está. ¿Qué hizo antier el secretario de Hacienda? Arturo Herrera. Es su nombre, ¿no? Arturo Herrera. El alumno de Ursúa, su antecesor. El ex secretario de Hacienda. No van y le preguntan, oiga, acabamos de ver a Mid salir de Palacio Nacional con el cuñado de Carlos Salinas de Gortari. ¿Vinieron a hablar con usted? No, no. Y el tipo ni siquiera se paró a atender a la prensa. Estos cabrones dicen esto. Anteriormente no se paraban, pero ellos mismos hacen lo mismo. No se paró. ¿Y qué pendejada le contestó a la periodista? Cuando le dicen, pues entonces ¿a qué vinieron? ¿A qué cree que hayan venido? La pendejadota. Tal vez vinieron a hablar entre ellos. Sí, en Palacio Nacional, pendejo. Y después ya Obrador le jaló las orejas. Sale con un tuit a decir, sí, vinieron. No había chilaquiles, pero vinieron. Porque me estoy reuniendo con todos mis antecesores y los subsecretarios de Hacienda de todos los periodos para hablar de México. Bueno, más que pendejadas, contestan y contestan. Yo soy obradorista, yo confío en Andrés Manuel López Obrador, no en su gabinete, ¿eh? Ana Gabriela Guevara, en la CONADE. Caramba. Tiene investigaciones. Tiene reportes de que ya se le acabó el dinero, que no cuadra con el presupuesto que se dirigió, que se autorizó para el deporte. Faltan millones. Ella ya está pidiendo más. Ahorita, afortunadamente, la delegación que participó en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, logró las máximas preseas, las máximas medallas de oro, de plata, de todos los tiempos de México. Claro, la Guevara ya se puso la casaca, ahora sí, ¿no? Y empezó ahora la campaña de apoyo a deportistas. Muchos de ellos no recibieron sus apoyos, ¿eh?
Ahora van a recibir 20,000 pesos por medalla de oro. Pero en el proceso de 8 meses les fallaron, ¿eh? Les fallaron como les han fallado en otros gobiernos. Vamos, si no conoceré de deporte. El deporte es por uno mismo, no es por los apoyos. El deporte es gracias a los patrocinios, ¿eh? Porque ahí sí, estas compañías serán lo que sean, pero los patrocinios son bastante buenos, bastante jugosos. Claro que sí. Y nuestro país siempre ha padecido de lo mismo. Atletas que no se apoyan pues ni siquiera al 20%. Ya no diga al 100%, al 20%. Por eso hay tanta fuga de talentos deportivos, de cerebros, como se le conoce, científicos, gente inteligente que se va. A ver, ¿por qué Bartlett está en la Comisión Federal de Electricidad si puras barbaridades hasta el momento ha hecho? Todo el mundo que va a hablar con este secretario sale hablando pestes. El señor es un hijo de la chingada. Nunca está, es prepotente, es grosero. Así no se arreglan los problemas, ¿verdad? Ahorita el que está muy disciplinadito es Marcelo Ebrard. Ese está muy disciplinadito. Pero no recordemos que gracias a esa línea del Metro 12, él fue perseguido en el sexenio de Peña Nieto. ¿Sí? Además, chismoso, Marcelo. ¿Quién creen que dio la información a Carmen Aristegui de la famosa Casa Blanca? ¿Ustedes creen que fue investigación del equipo de Carmen Aristegui? Marcelo Ebrard dio la información personalmente a Carmen Aristegui. Esta hábilmente dio la línea de investigación a sus reporteros. ¿No? Si nadie es pendejo. Todo el mundo que se queme el otro, ¿no? Afortunadamente a los investigadores, a este equipo de reporteros, pues le salió bien la jugada. Ahí se ha de ver arrepentido Carmen Aristegui de decir, no fui yo. Pero pues es su equipo, ¿no? Es su equipo, es lo mismo. Estos son los tiempos, desgraciadamente, que estamos viviendo en nuestro país. Desgraciadamente estamos viviendo claros y oscuros. Y así debe de ser, ¿eh? Porque, bueno, solamente una persona muy inocente o que crea mucho en la cuarta transformación va a creer que la corrupción va a terminar como Thanos con el guante de las gemas. Él porque traía las 6 gemas podía hacer esto. ¿Pero usted cree que la corrupción, nada más porque el presidente dice va a terminar? Si el 90% de la gente que trabaja en el gobierno está ahí para hacerse de billete, para hacerse de relaciones, para sacar jugo a esas relaciones, para conocer información privilegiada. Eso también es corrupción, ¿eh? No, que ya no van a poder trabajar, que en 10 años. Bueno, ¿y no le puede dar la información a otra persona? Por favor, que no nos vengan a chamaquear. Y no es que esté en contra del gobierno. El gobierno está dando resultados. Vuelvo a repetir, el presidente, todas sus ideas son muy buenas. Muy buenas. Pero desgraciadamente, a ver, ahí le va un ejemplo. La tarjeta de la Secretaría del Bienestar para el programa de ayuda a adultos mayores. ¿Se está dando? Los trabajadores
están yendo de casa en casa a entregar la tarjeta. Pero curiosamente, muchas tarjetas no tienen depósito. Ellos ya la entregaron. El presidente ya instauró el programa. Y vamos a pensar que el presidente está excluido de eso. Aunque recuerden, él mismo lo ha dicho. No se hace nada sin que el presidente, el de hasta arriba, no lo sepa. Él mismo lo ha dicho. O sea, hay personas que 2 meses, 3 meses, desde abril muchas personas, mayo, junio, abril, mayo, junio, julio y agosto, y no pueden cobrar nada. Y ya desde abril ya no. Abril y mayo les dijeron julio y agosto, junio y julio. Y los demás meses, ya se olvidó eso, ya se olvidó. Privilegiados pudieron cobrar su dinero, pero muchas personas todavía no. Le vuelvo a repetir, no son 20,000 adultos mayores en el territorio nacional, son millones. Ni siquiera yo me creo que sean 20, 25 millones de adultos mayores. ¿Mayores de qué? 67 años, ¿no? Hombre, voltea a su alrededor. Hoy el promedio de vida es muy elevado. Somos 125, 130 millones de mexicanos solamente en la República Mexicana, ¿eh? Porque hay otros 50 millones, 55 millones afuera. La mayoría en Estados Unidos. Por eso es que ya no quieren mexicanos. ¿Y usted cree que nada más van a ser 20 millones de adultos mayores? No, hombre. Si usted les detiene su programa para que no cobren, imagínense. Yo simplemente el hecho de que mayores de 67 años, pues más de 40 millones cómodamente. Ahora imagínense, les da la tarjeta, van al cajero, ponen su número confidencial y le regresan la tarjeta. Va al banco, que son de Banorte o de Banco Azteca nada más. Y los bancos le informan, pues nosotros no tenemos nada que ver ahí, no le han depositado. Vaya a la Secretaría del Bienestar, que está ahí, por cierto, en la calle de Lucerna. Ahí donde vea la preparatoria Isaac Ochoa Terena. Ahí, al lado. En la calle de Lucerna. Va usted, van ellos, las personas mayores, adultos mayores, y les dicen, ya tomamos nota, pero no les resuelven el problema. Entonces no anuncien el programa todavía, si no tienen toda la infraestructura. No entusiasmen a la gente, hombre. Y lo mismo está pasando con becas. Y lo mismo está pasando con personas con discapacidad. Usted junte los pesitos y se convierten en millones. Y hay personajes que se están haciendo millonarios con estos programas. No quiero decir que el presidente tenga que ver, pero palabras de él. No se hace ningún movimiento, ningún negocio, sin que el de arriba lo sepa. Y si él no lo sabe, quiere decir que no lo están respetando. Y cuando uno voltea a ver el gabinete, dice, válgame Dios, pues con este gabinete ni a su madre respeta, pues cómo nos va a respetar a los ciudadanos. Por eso le digo, hay que estar muy atentos. Muy, muy atentos.
porque el presidente ahorita está muy activo. Nadie puede negar que le gusta trabajar y que le gusta trabajar con la gente. Proximidad con el pueblo. No, eso palomita. 10. Nadie puede negar que le gusta comunicar. Aprobado. Pero de repente, sí es cierto lo que algunas columnas dicen. Él tiene otros datos, ¿eh? Cuando le preguntan esto del programa para adultos mayores, el presidente dice, nos hace falta como un 5%, 7%, 10%. Y no es cierto, ¿eh? Son muchas quejas. Simplemente en la Ciudad de México son muchas quejas de que los adultos mayores no les han depositado en su tarjeta de débito que les dieron. Y no se los van a dar desde abril. Acuérdese, originalmente ahí está grabado en las mañaneras. Desde abril tenía que haber empezado este programa. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya son 5 meses. Ya estamos a medio mes de agosto. Y no les han depositado a muchas personas. Y ya abril y mayo ya como que ya no se menciona. Ya es junio, julio. Y en muchos casos, ya no es junio, ya es julio y agosto. Alguien se está volviendo millonario. Y la cuarta transformación tiene que ver también por los propios, ¿eh? No distraernos con los anteriores hijos de la chingada. Porque en este gabinete también hay hijos de la chingada que se están haciendo ricos. Mire, yo vivo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí el alcalde, anteriormente se les conocía como delegados. Hoy es la figura del alcalde. Es Víctor Hugo Romo, que ya había sido delegado. Fue Gabriela Cuevas del PAN, fue delegada. Pésima administración, pésima. Por eso la corrimos prácticamente. Y bueno, ella decía, me eligieron, y se fue hasta que terminó su periodo. Después vino Víctor Hugo Romo, por el PRD. Pésima, pésima también. Luego vino esta Xóchitl Gálvez, que creo que ha sido junto con Romo, de los peores, que ha pisado la Miguel Hidalgo. Se fue Xóchitl Gálvez y regresó Víctor Hugo Romo por el tsunami de Andrés Manuel López Obrador. Porque acuérdese, López Obrador es una persona atípica en el mundo de la política internacional. Es muy querido, con muchos simpatizantes, pues ganó con 30 millones de votos a favor, con todo el pinche fraude que le hicieron otra vez. Hubiera ganado fácil como por un 40. Eso en el mundo no se ve. Pero eso no quiere decir que todo Morena, o que todos los simpatizantes de Morena, o que todos los que forman parte del gabinete, sean como Andrés Manuel López Obrador. Este Víctor Hugo Romo es un huevón. Nunca lo va a encontrar en la alcaldía Miguel Hidalgo, más que para fiestas, para actos políticos, para que salgan las fotos, en los videos, en la tele. La verdad se lo digo. Baches, voy a empezar a hacer videos de esto. Baches que llevan, mire, Víctor Hugo Romo entró antes que Andrés Manuel López Obrador. Entró en octubre del año pasado él. Pues va a ser ya el año, ya lleva 10 meses, y no ha compuesto ni baches. Las calles son un desastre. Composturas que hicieron los de teléfonos o los de la luz, que son los que perforan las calles.
Desastroso, puro chapopote. Ahí se va el dinero. Mentira, tienen que hacer trabajos de excelencia y nosotros debemos de involucrarnos más y más y más y no solamente hacer actos catárticos como dejar comentarios ahí en las alcaldías o en las notas presidenciales o estatales de chinga tu madre 20 veces. La catarsis es muy buena, pero no funciona más que para desahogo. Tenemos que ser participativos, organizarnos e ir a protestar. Por ejemplo, los adultos mayores, pues hay que protestar porque no les están dando de veras a muchas personas su apoyo. Mire, el trabajador social llega y le dice al adulto mayor, ya puede utilizar su tarjeta, ¿eh? Ahí está su número confidencial. De hecho, ya funciona. Ya. Pues esa es la información que le dan al trabajador que reparte las tarjetas. Pero la triste realidad es cuando llegan al banco, introducen su tarjeta en el cajero y nada. Van a ventanilla y les dicen lo mismo, pues sí está la cuenta, sí está su tarjeta, pero no tiene nada. Ahora sí que el banco dice, vaya a hacer su desmadre a otro lado. Eso no es bueno. Porque mejor hubieras dado los programas retroactivamente, pero desde el momento en que pudieran disponer de su dinero. Porque queda mal. Hacen quedar mal al presidente. Claro que sí. Claro que sí. No sé si usted vio ayer que Meade se entrevistó con Arturo Herrera, que al principio lo negaba y después lo aceptó, y puso su auto ahí en la plancha del Zócalo. Ahí donde está el asta bandera, a un lado puso su auto, junto con el cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Pues no, que está prohibido. Yo ahí veo que cada rato Nino Canún tiene problemas con dejar el auto ahí. Van, le hacen a la faramalla de que le quieren quitar la placa. Pero a estos personajes nadie los mueve. Parece como si tuvieran el permiso de la mismísima Claudia Sheinbaum, que está en el edificio de junto. Eso da mala imagen. Y da mala imagen al presidente. Porque el presidente, véanlo, de veras, lo han investigado. Imagínense si al presidente le hallaran centenarios, dólares, millones de pesos, casas en las lomas, autos de lujo. No, hombre, pues no hubiera ganado. Él es coherente con lo que dice, pero no así sus colaboradores. Y yo sé que el señor presidente, por más que lo niegue, pues debe favores, y los favores deben de ser pagados. Por ejemplo, cuando dice las escaleras se lavan de arriba hacia abajo, pues mire que Marcelo Ebrard, le vuelvo a repetir, tiene mucha mugre. Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett, Lázaro Cárdenas Batel como asesor presidencial. Por favor, señor presidente, el hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un corrupto, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas. Corruptote, hombre. Pues ya no recuerda usted que cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno, que solamente duraba 3 años, y Cuauhtémoc Cárdenas, ¿a quién puso? O sea, Rosario Robles, y Cuauhtémoc Cárdenas nada más estuvo 1 año y 1 mes, ni siquiera 2 años. La que hizo más tiempo fue Rosario Robles. ¿Y a quién puso Rosario Robles en el gabinete, en su gabinete?
empezó a mover a personas que había puesto Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y con quién hizo tratos? Pues con su novio en ese entonces, Ahumada. Después el jefe Diego le puso un 4 al PRD, a Cuauhtémoc Cárdenas, a López Obrador, a todos ellos. Cuando le ponen el cuatrote ese de el dinero para el pendejete este de Bejarano. Te recordará eso. Porque son muertos de hambre. Pero vamos a recordar los datos duros. ¿Quién se quedó en lugar de Cuauhtémoc Cárdenas? Rosario Robles. ¿A quién expulsó el PRD? Porque todos esos negocios que había hecho con Ahumada, su novio entonces, a Rosario Robles. Imagínense ya para que el PRD expulse a uno de sus miembros, que ya había sido la suplente de Cuauhtémoc Cárdenas como jefa de gobierno, para que la corra, está cabrón. ¿Y cuál fue el premio de Rosario Robles? Un programa de televisión con Tere Vale. Usted lo recordará. Creo que en televisión mexiquense, ¿no? Del Estado de México. Por favor. Luego, ¿quién la pone? ¿Quién la pone en el gabinete? Peña Nieto. Ya sabíamos que esta señora era ratera, era miserable, era pordiosera. ¿Y qué hizo en el gabinete? Lo que sabe hacer: robar, estafar, mentir. Y vamos a tomarla como ejemplo. ¿Quién nos dice que Marcelo Ebrard no va a hacer lo mismo? Lo mismo que ya ha hecho en años anteriores. Como dato duro, este señor que fue también jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, hombre, ¿de quién fue empleado? Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno. Y todo el mundo ahí en las oficinas veía cómo Marcelo Ebrard le regañaba, le gritoneaba a Mancera. Y le decía: eres un inútil. Y a otro que le gritaba y que lo corrió por ratero, fue a Martí Batres, que hoy está en el Senado, oiga. ¿Usted puede creer eso? Yo nada más le digo los antecedentes que usted en Google puede certificar lo que yo le estoy diciendo. No me crea, investíguelo. Caramba, recuerde que toda noticia que queramos escuchar, como Rosario Robles, que se la está llevando la berlanga, haciéndole honor a su apellido, como Lozoya, que está prófugo y que poco a poco lo están cercando con toda la familia, como a Juan Collado, que ya está el abogado de las celebridades criminales en la cárcel. Todo esto también sirve para distraer, ¿eh? Para distraer algo tan sencillo como que los programas no están siendo perfectamente aplicados, ¿sí? Como que por ahí hay cosas raras, cosas muy raras. Asesores como Salinas Pliego, como Emilio Azcárraga, como el propio Carlos Slim, Larrea y demás angelitos hijos de la chingada que andan por ahí. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? No que estas personas ya no se iban a hacer rico al cobijo del gobierno. Todavía Televisa tiene mucho presupuesto gubernamental, ¿eh? Todavía.
no les acaban de dar a Azcárraga y a Carlos Slim contratos para poner internet en las universidades públicas, en el Politécnico. Caramba, pues ya, esa gente hay que quitarla. No hay que darles contratos. Hay que alejarlos, hay que denunciarlos, porque Carlos Slim es un cáncer para México. Ya casi nadie se acuerda que él compró Teléfonos de México, casi regalado. Le voy a platicar brevemente la historia. Teléfonos de México, le voy a poner algo para entenderlo, costaba 4 manzanas. Habría que venderlo en más de 4 manzanas para tener utilidad, porque era una paraestatal, donde todos los socios que tenían su línea telefónica, pues eran esos socios, tenían sus acciones. Pues no, se vendió en una ridiculez. Si el valor real era de 4 manzanas, se vendió en 1 manzana y cuarto. Y se le vendió a un tipo que no tenía dinero en ese entonces, que le tuvo que prestar Raúl Salinas de Gortari. Fíjese nada más lo absurdo. Yo le llamo la absurdidez total. Te lo voy a vender, aunque no tengas dinero, porque mi hermano te va a prestar ese dinero. Óigame, si huele a corrupción, si parece corrupción, si huele a corrupción, ¿qué es? Es una corrupción. Un prestanombres como Carlos Slim hizo ese negocio. Sí, yo préstame el dinero, Raulito. Yo te lo pago después al doble. Pero mientras compro esta paraestatal casi regalada. Luego el presidente de Gortari en su segundo libro, un libro de este tamaño, hombre, pura pendejada, acepta que es dueño de Teléfonos de México con el 33%. No más. Y acepta ser dueño de un porcentaje del 19% de TV Azteca. ¿Y quién es el dueño de TV Azteca? Su primo hermano. Aunque ellos lo nieguen, son primos hermanos. Recuerde quién lo demostró. El periodista Rocha, cuando trabajaba para Televisa, que fue demandado por Ricardo Salinas Pliego y que después fue despedido por Emilio Azcárraga y después fue contratado por el propio que lo estaba demandando. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ponga a funcionar el cerebro. Es una obra de teatro de mala calidad, ¿no? Hoy, ¿dónde está Rocha? Sigue en TV Azteca con un programita ahí olvidado. Pero él demostró que eran primos hermanos. Fotografías, actas de nacimiento, en sí testimoniales de que eran primos hermanos. La Constitución es muy, pero muy clara. Ningún presidente puede beneficiarse, es decir, no puede vender nada a familiares. Y estos son primos hermanos, hombre, por favor. Parentesco en primer grado. Por eso celebro de que nosotros los mexicanos poco a poco estemos despertando, entrando a otra dimensión de conciencia y participando cada día más. Pero desgraciadamente volvemos a ver lo mismo. Ciudadanos que participan, entran a los partidos políticos y al rato forman parte de esos partidos políticos. Usted recuerda el movimiento, yo soy 152, ¿o cómo se llamaba? Eso,
de los estudiantes de la Ibero, hombre. Pues muchos de ellos hicieron agremiados y muchos de ellos hoy son diputados, ¿qué le parece? O asesores de diputados, o trabajan en secretarías. Por eso debemos estar muy al pendiente de lo que pase ahora. Y si usted conoce a un adulto mayor, pregúntele en qué situación está. Yo creo que se va a llevar un gran chasco de ver que lo que le digo sucede. Si estas noticias, estos comentarios, estas charlas le agradan, pues suscríbase a Realidad Alternativa. Recuerde, Iván Rosas Argüelles, su servidor. El Ray Rosas.